Y muchos años después leí por ahí que un texto de alguien que dijo, cuando el teatro está en peligro, es el títere quien sale en su auxilio y lo salva. Y después de tanto tiempo coincidí con él en ese pensamiento. Las familias también caminaron hombro a hombro con ellos. Hola humanos, bienvenidos a su programa Humano Demasiado Humano. Hoy tendremos el placer de presentarles en este formato a la distancia a Luis Rojas, titiritero, quien nos estará hablando sobre su experiencia en sus inicios. Espero que lo disfruten. Bueno, buenos días. Saludos a todos y a todas los que estamos aquí en este espacio para hablar de una actividad bastante interesante. Como me toca a mí esta parte del conversatorio, debo empezar por cómo me llamo. Sí, soy Luis Rojas, titiritero de hace un bojotonón de años. Parte de mi historia como titiritero es una historia un tanto no muy de esas historias que son definidas por un algo, ¿no? Lo de ser titiritero fue definido no por mí, sino porque, bueno, estaba escrito en alguna parte que yo terminaría siendo esto, titiritero. Yo recuerdo que alguna vez en Guayana había un proyecto de educación para obreros en el gobierno de Caldera, en el primer gobierno de Caldera. Y ahí facilitaban talleres de teatro, había música y todo ese tipo de actividades, que era un proyecto para que los obreros, en esos tiempos había una gran migración de obreros venezolanos y extranjeros a Guayana, bueno, muchos no tenían el bachillerato finalizado y necesitábamos que construir una zona de producción que tuviera de conocimiento avanzado pues, para que se fueran formando. Y por supuesto había allí una gente que hacía teatro, música, cineclub y tal. Y alguna vez mi hermana, para que vean cómo es la historia, mi hermana que estudiaba en el INSES, estaba haciendo un taller en el INSES, me pidió, porque le dijeron que debía hacer un taller de teatro en la Federación Venezolana de Maestros, allí en Guayana, para que, bueno, que eso le sirviera como apoyo para el taller que estaba haciendo. Como debía asistir a ese taller en las noches, me pidió que la acompañara todas las noches. Y yo iba, después de las 5, a acompañar a mi hermana a su taller de teatro. Tenían todo un equipo, un panel de estudiantes del INSES allí haciendo ese taller y montaron una obra. Resulta que cercano a finalizar la obra, a la presentación, a la presentación inicial de la obra, uno de los estudiantes dejó de asistir al taller. Y como yo iba todos los días, el señor, mejor conocido en los bajos fondos como Eddie Salazar, un gran titiritero,
un gran director de teatro, me señaló así con el dedo y me dijo, tú que vienes todos los días para acá, por casualidad te sabes el libreto de esta persona que no vino hoy. Le digo, sí, pero tan así como está ensayando él, no. Y me dijo, no, no importa, lo importante es que haya continuidad en la relación teatral. Ya, bueno, me paré, dije el texto completo. Le pareció interesante el asunto y el compañero no regresó nunca, jamás, al taller de teatro. Y todos los días Eddie me decía, hoy tampoco vino, ¿puedes repetir lo de ayer? Todos los días. Y cuando se iba a terminar la obra me dijo, oye, mira hermano, si el amigo no vino, necesitamos que tú nos apoyes. Por supuesto, se trataba de mi hermana y de una persona a quien acompañaba también todos los días, una muchacha del Callao, de un color negro hermoso, chocolate. Y bueno, ellas dos me dijeron, manito, sí, vale, diga que sí. Bueno, y acepté participar en el estreno de la obra. ¿Sí? Después de eso, que terminó el taller y la presentación de la obra, después el final del taller, y me dice, mira, nosotros estamos haciendo teatro de calle. ¿Sí? Y eso es lo que nos alimenta. Nosotros, ¿quiénes? Eddie tenía un grupo aparte. Bueno, el grupo Espacio 5. Si quieres, ¿por qué no nos visitas? Y comencé a visitar el grupo de teatro Espacio 5 y me dijo, estamos ensayando una obra de ellos que se llama Adiós rogando y con el mazo dando. Y ahí sí falta gente. Y a lo mejor te incorporas. Bueno, visitando, me incorporé al grupo de teatro Espacio 5 allá en Guayana. Por supuesto que ese era el centro de recursos de asistencia técnica donde ensayábamos. Tenía connotaciones de ser un centro de avanzada y lo que estamos allí eran personas progresistas, por no decir lo que decían en aquellos tiempos, que eran un poco comunistas y tal. Empezando con la bandera de su gobierno, cerró el CRAT. Lo allanó con las bandas armadas y Acción Democrática y por supuesto con la DICIT. Nos quedamos sin espacio donde ensayar. Y muchos años después leí por ahí un texto de alguien que dijo, cuando el teatro está en peligro, es el títere quien sale en su auxilio y nos salva. Y después de tanto tiempo coincidí con él en ese pensamiento, porque como ya no teníamos espacio donde ensayar, nos planteó Eddie la posibilidad de que comenzáramos a hacer títeres para generar recursos para mantener el teatro de calle. Y se creó el grupo de teatro de títeres La Ñapita, y nos incorporamos a ese grupo de títeres. Y recorríamos escuelas donde se cobraba medio, un real, por ir a las escuelas que los muchachos vieran las actividades de los títeres. Estamos hablando del año 72, 73, 74. Y bueno, así me inicié en el teatro de títeres, ¿no? Con una percepción de lo que era el impulso teatral, titiritesco, más afectivo hacia mi hermana que hacia el contenido de lo que era, en esencia, el teatro, que por supuesto, de haber leído en aquellos tiempos este manifiesto, este decreto que colgaban en las paredes de los titiriteros en España en 1792, no me habría dedicado a eso. El decreto decía así, exactamente. ¿Lo puedo leer en español o lo puedo leer en venezolano? Si lo leo en español, dice, se hace saber que en esta casa vive un titiritero, cuyo oficio repudian clérigos y soldados, enoja a políticos y usureros, abjuran escribanos y figosdalgos, porque su bolsa es endeble, su verbo maligno y se acompaña de poetas y otros menesterosos que dicen vivir de sus artes malsanas, porque no han de rentas, quedó advertido,
esto lo colgamos en la casa de los titiriteros y de los poetas. De haber leído, antes de empezar a ser titiritero, esto, no creo que me hubiese puesto a hacer títeres. No creo. Por las mismas razones que no me retiré después de leerlo, continué haciendo títeres. Y hacíamos, conocí en aquellos tiempos un movimiento que se llamaba MPPSPA, Movimiento de los Poderes Creadores del Pueblo aquí en la Soda, y nos incorporamos a ese movimiento político-social para hacer actividades culturales, comunitarias, y nos la pasamos en todos los barrios que estaban formando en San Félix y en Guayana. Y bueno, por alguna razón, Edith Salazar decidió que se debía ir de Guayana por razones de seguridad personal. No, después de allanar el carácter, yo te imagino por qué. Y se fue y nos quedamos. Que esas cosas que hacen los títeres, la muchacha que conocí en ese grupo de títeres, me casé con ella. Y con ella, una vez que ella se fue, formamos el grupo de marionetas Taima, que significaba taller itinerante de marionetas. Y estuvimos compartiendo durante un tiempo allá en Guayana. Después me fui a trabajar como director de la Casa de la Cultura en Caicara del Orinoco. Allá conocí al alcalde del Tamacuro, que me planteó que por qué no iba a desarrollar esa actividad cultural de que estamos en Caicara del Orinoco, que por qué no las íbamos y las apoyábamos en del Tamacuro. Y como me costaba mucho a mí irme de un lado para otro, sí, decidí que sí, me fui a del Tamacuro, en Tucupita. Y allá entre una cosa y otra me conseguí un grupo de muchachos en San Rafael, en Tucupita, y con ellos hicimos un taller de marionetas y creamos el primer taller de marionetas en del Tamacuro. Estando allá decidí venirme para Aragua, porque no me vine porque me venía, sino porque me invitó Luis Querales al 5º Festival Nacional de Títeres, 5º, 6º, y a hacer unos talleres allá en Aragua. Y entre una cosa y otra se me fue extendiendo el tiempo y decidí quedarme en Aragua. Y con el tiempo conocí otro amigo en La Victoria, que también hacía títeres, Orlando Palacios. Y decidimos crear un grupo de títeres allá en La Victoria para seguir haciendo lo que hacíamos con Eddie para salvar el teatro en La Victoria. Y empezamos a hacer títeres en las escuelas, etcétera, etcétera. Y así se fue construyendo mi devenir en los títeres. Cuando me quedo en Aragua, de La Victoria me vine a Maracay y comencé a facilitar talleres en todas las comunidades, en los barrios, en las escuelas. Y decidimos crear allí un taller itinerante de títeres, TAIT. Y bueno, con el TAIT llevamos algo así como 30 años. 20 haciendo el Festival Escolar de Títeres en Aragua. Y bueno, y ya de ahí para acá el resto es aquí en el estado de Carabobo.